Aventureros, hago este especial de Desafío Viajero porque no puedo esperar a daros una enorme noticia, gigantesca noticia que se acaba de actualizar. Descubrimiento. Se acaba de descubrir el barco de Shackleton, el Endurance. Podemos ver de hecho el nombre del barco tallado sobre la popa. El barco, que fue aplastado por el hielo marino y que se hundió en el año 1915, obligó a Shackleton y a sus hombres a realizar una huida espectacular, que después os voy a contar. El vídeo muestra los restos del barco del Endurance que está en perfectas condiciones, a pesar de que lleva hundido a más de 3.000 metros de profundidad durante más de un siglo. Podemos ver prácticamente el barco en iguales condiciones a cuando fue hundido en noviembre de 1915, y es que sus maderas, que todavía están quebradas, se ven perfectamente unidas y claramente es visible el nombre de Endurance en la popa. Y es que el arqueólogo de la expedición responsable, Benson Boone, ha afirmado que ha cumplido una gigantesca ambición soñada desde hace más de 50 años que lleva en su profesión este señor, y dijo literalmente que sin ninguna exageración este es el naufragio de madera de mayor calidad que se ha encontrado en la historia con ninguna diferencia, y dijo además que está perfectamente erguido sobre el fondo marino, intacto y en un estado de conservación brillante. Y es que ya veréis, el proyecto para encontrar el barco fue pedido por el Fideicomiso del Patrimonio Marítimo de las Malvinas y Falkland, utilizado un rompehielos sudafricano, el Agulhas II, y era equipado por una serie de sumergibles operados a distancia. Pues bien, el Endurance fue avistado en el mar de Weddell a una profundidad de 3.008 metros, y es que durante más de 2 semanas los submarinos peinaron la zona buscando en una zona predefinida, investigando varios objetos interesantes que había por ahí, hasta que finalmente, el 5 de marzo, han encontrado el Endurance, justo en el centenario del funeral de Shackleton. ¿Queréis recordar la historia de Shackleton y de Atrapados en el Hielo? ¿Qué le pasó a este hombre en la Antártida? ¿Por qué es tan espectacular este descubrimiento? Te lo cuento. Ya se había llegado, por tanto, hasta el centro de la Atlántida, hasta el centro magnético del Polo Sur, lo había logrado Amundsen. Pero aún quedaba un último reto, aún quedaba lograr realizar una travesía desde el principio hasta el final de la Antártida, cubrir esos 14.000 millones de kilómetros cuadrados. Y este reto iba a ser desafiado por parte del irlandés una vez más, y ahí es cuando publicó ese famoso anuncio que os he contado antes. Se buscan hombres para viaje peligroso, paga reducida, frío intenso, largas noches de completa oscuridad. No se garantiza que se regrese con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito. Si bien es cierto que en los últimos años se ha tratado de encontrar la publicidad original de ese anuncio y no se ha logrado, es inspirador, como en ese 1914 probablemente Falcon Scott hizo que 5.000 valientes se apuntasen a esta oferta para que simplemente una veintena de estos fuera elegidos. Comienza por tanto la ruta. El barco, ese espectacular y legendario barco que se llamó Endurance, que significa resistencia, empezaba a escribir sus primeras notas en la historia, transitando ese océano Atlántico hasta llegar a Argentina. Tras partir el 1 de agosto de 1914 desde Londres, el pronóstico no es bueno cuando se llega a Argentina. Se esperaba que esa primavera austral llegase, pero no acababa de llegar, no se acaban de derretir los hielos. Aún así, Robert Shackleton continúa descendiendo camino de la Antártida. Al principio, el Endurance comienza a abrirse paso ante ese hielo, poco a poco va rompiendo el hielo y va avanzando, pero la primavera no llega, y finalmente ocurre lo que las peores sospechas de Ernest Shackleton podían averiguar, y es que el barco se queda atrapado en el hielo. El mar de Weddell, por tanto, no da una tregua a Shackleton. Se cuenta que por las noches se podía escuchar el crujir de las maderas del barco, cada vez siendo más y más aprisionadas por ese hielo frío que le rodeaba. En la tibieza de la noche austral, en esa primavera,
El barco poco a poco se hacía más pequeño, poco a poco se comprimía más, poco a poco los crujidos se convertían directamente en lamentos de la madera de la nave. El barco continúa avanzando a la deriva entre el hielo. Nos encontramos ya en el 21 de enero. Es 1915. El 26 de octubre, el barco emite un enorme alarido. Es como si fuese un lamento, algo desgarrador, un chillido. Los tripulantes se quedan totalmente asombrados. Se dan cuenta de que el casco ha sufrido un golpe tan fuerte por el hielo que los tripulantes han enmudecido. El barco poco a poco comienza a hundirse. El barco es atrapado, el barco es directamente devorado por parte del hielo. Y los tripulantes consiguen salvar lo que pueden. Se marchan directamente salvando los botes, provisiones y simplemente se quedan varados ahí, ellos solos, en el frío del hielo. Abril de 1916. Los 3 botes que consiguieron salvar van a finalmente ser la auténtica salvación, y es que conseguirían embarcarse con ellos hasta un lugar llamado la Isla Elefante. Allí toda la tripulación se quedaría, esperando a ser rescatados. Pero nada sucedía. Días después, el 23 de abril, Shackleton y varios de sus hombres toman uno de los botes, simplemente con la idea de buscar ayuda. Dejan al resto de la tripulación en la Isla Elefante, totalmente solos. Totalmente la expectativa de si regresará o no Ernest Shackleton con ayuda. Esto ocurre el 23 de abril. Y fijaros, hasta el día 30 de agosto, cuando finalmente, desde la Isla Elefante, esos tripulantes que quedaron, ven que alguien se aproxima desde el horizonte. Era Shackleton, que les saludaba con la mano, a bordo de una embarcación, el buque Yelcho. Allí se encontraba Shackleton. Allí iba, por tanto, a salvar a esa tripulación. Y fijaros, al final lo que nos enseña esta historia es que no se logró el objetivo, ni siquiera se llegó a la Antártida. Pero los integrantes de la tripulación fueron salvados por Shackleton, ni uno solo murió. Y Shackleton pasó a ser, igual que Robert Falcon Scott, una leyenda, pasando a ser, a mi juicio, uno de los grandes exploradores, Amundsen, Shackleton, Scott. La resistencia, el descubrimiento y la fuerza de todos ellos lograron salvar a muchísimas personas y asimismo conseguir el éxito.